Muy bien, regresamos a ABC del Acuerdo. Más preguntas de televidentes. Esta pregunta desde Bogotá. Doctor Amilcar, ¿cómo evitar que las 23 zonas veredales de normalización y 8 campamentos no se conviertan en otra zona del Caguán? Lo primero es que estas zonas veredales temporales de normalización tienen un carácter eminentemente temporal, de solo 6 meses. Y por parte de los gobernadores han sido muy categóricos en decirle al gobierno que, dado ese carácter temporal, se espera que se cumpla. Será por solo 6 meses. Pero lo más importante a destacar es el propósito que tienen estas zonas veredales, así como las zonas campamentarias. Es justamente para hacer la dejación de las armas, para que las armas que hoy portan los guerrilleros sean depuestas y entregadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el plazo de esos 6 meses. Pero también es importante advertir que estas zonas que así se establecen están bajo la supervisión de ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero además contarán con un anillo de seguridad por parte de la fuerza pública. Ahí no hay lugar entonces a los desmanes y a la guachafita en que se convirtió el Caguán. Fueron muchísimos kilómetros cuadrados, 42.000 kilómetros cuadrados del Caguán, que no tenían verificación, seguridad. Se volvió un estado dentro del estado en ese Eso momento. fue un relajo, que es lo que no va a ocurrir aquí, porque todo está arreglado, todo está supervisado, y ya está aquí en el país las comisiones de las Naciones Unidas que van a ejercer esa supervisión. Casi 4 años de diálogos, como se denominaron los diálogos en La Habana, para algunas personas fueron muy demorados, pero este acuerdo final por la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, como se denomina, es muy corto o es corto con relación a otros diálogos de otros conflictos en otros países. Bueno, indudablemente, el conflicto de Irlanda duró casi 500 años y se tomaron 4 o 5 años para llegar a un acuerdo, y hace 8 años están en el proceso precisamente de implementación de los acuerdos. Eso es lo que nos espera aquí para adelante. 4 o 5 años finales en Irlanda, pero duraron 21 años los diálogos. Sí, desde que se inició los diálogos, pues se tomaron todo ese tiempo. Realmente este proceso es relativamente corto el tiempo que se ha tomado, pero partamos de la base de que aquí se aplicaron las lecciones aprendidas de los procesos anteriores. Qué útil le fueron al equipo negociador las experiencias de lo que pasó en el Caguán, pero también las experiencias de lo que pasó en procesos anteriores que yo no diría que fracasaron, fueron intentos fallidos. Y digo que no fracasaron porque de ahí se sacaron lecciones que gracias a ellas, pues este ha sido un proceso exitoso. Este proceso que ha tenido contradictores, críticos, muy duros, finalmente tiene el beneficio de esos críticos y contradictores porque da lugar a mayor divulgación. Es la percepción que tiene un sector de la ciudadanía, inclusive esos mismos críticos, porque consideran que otros acuerdos no se socializaron de la misma manera que este. Mire, esas posiciones críticas, no solamente ahora que se conocen los acuerdos, sino en el proceso mismo de la negociación, tienen una enorme utilidad. En el proceso de la negociación, porque qué tal que el presidente Santos y su equipo negociador no hubiera tenido voces críticas durante ese proceso, porque entonces la guerrilla, que era nuestra contraparte, podría decir que el presidente de la República tenía una especie de cheque en blanco y que podía negociar lo que se le viniera en gana, porque todo el país estaba respaldando lo que allá se acordara por parte de los voceros del gobierno. Pero no siendo así, pues el gobierno tenía que entender también el costo político que estaba asumiendo
al hacer concesiones en la mesa de negociaciones con la FARC. Y las FARC también tenían que ser conscientes que tan lejos podían llegar en sus aspiraciones, en sus pretensiones, porque el gobierno no las tenía todas con él. Entonces, eso fue útil. Y ahora tiene la utilidad de que, como estamos hablando de un plebiscito en el cual se aspira a que haya una masiva participación, qué pereza que no hubiese oposición al acuerdo, porque entonces la gente sencillamente diría, esto es pan comido, eso no hay necesidad de ir a votar, porque eso, vaya yo a votar o no vaya a votar, eso lo van a aprobar. Pero hoy los colombianos saben que después de leer los acuerdos, saben lo que está en juego con la aprobación o no de los acuerdos, y entonces unos y otros van a tener que acudir a las urnas y ahí va a haber un pulso entre todos los colombianos que aspiramos que el 3 de octubre, una vez que se conozcan los resultados al final del día, todos los colombianos volvamos a convivir con nuestras diferencias y sentar las bases de lo que va a ser la construcción de la paz hacia el futuro. Pero es válido el escepticismo de un sector del país a partir de diálogos fallidos en nuestra historia reciente, en los últimos 30, 35 años, desde el 82 con Betancourt hasta Uribe inclusive, todos los presidentes han tenido la buena intención de lograr la paz y bueno, finalmente se consolida por lo menos un acuerdo final en este momento con unos diálogos, como bien anotábamos, extensos, pero parece que fructíferos. Pero decía yo, ese escepticismo es producto de lo que se sembró antes. Claro, se cosecha de lo que se siembra. Y aquí durante muchos años la guerrilla mintió, la guerrilla traicionó, la guerrilla le falló al país. Y esto lógicamente genera en el imaginario colectivo el que ahora tampoco nos van a cumplir. Entonces ese escepticismo solamente se vence sobre la base de realidades. Y eso es lo que los colombianos han podido percibir en estos últimos 4 años, durante los cuales se ha construido confianza entre el gobierno y las FARC en la negociación, y eso fue lo que posibilitó el acuerdo. Si esa confianza, si esa desconfianza, mejor, no se hubiera superado, no habríamos llegado al punto en donde estamos. Entonces, ahora que nos falta esta última milla, no vaya a ser que, digamos, después que hemos matado el tigre, como dijo el general Mejía, ahora nos vamos a asustar con el cuero. Muy bien. Para que no nos asustemos con el cuero, precisamente se realiza este programa que tiene como objeto hacer pedagogía sobre el acuerdo final. Tenemos más preguntas de televidentes en las regiones. ¿Todos los frentes de las FARC realmente se desmovilizarán? ¿Quién nos asegura que la guerrilla no volverá a delinquir? Muy bien, esa es la pregunta de nuestro televidente. Bueno, garantía de que los guerrilleros, que se estima que pueden ser aproximadamente unos 14.000 entre guerrilleros propiamente y sus milicias, es difícil asegurar que no vuelvan a delinquir. Lo que sí se puede garantizar es que el que vuelva a delinquir le caerá todo el peso de la ley, porque de ninguna manera está pactado ni está acordado que ellos tengan licencia para delinquir. De manera que sí, quienes delinquieron y quienes confiesen sus crímenes y confiesen sus actividades al margen de la ley, tendrán que pasar por la justicia transicional y esta se encargará de establecer la pena a la que será acreedor. Pero eso de ninguna manera es una vía libre como para que ellos puedan reincidir. Si reinciden, el que la haga, la paga. Como este programa se produce desde el Caribe colombiano, desde la ciudad de Barranquilla, para el país y para las regiones, tenemos la participación de los gobernadores del país. Uno de esos gobernadores, en este caso concreto gobernadora, es la presidenta de la Federación, Dilian Francisca Toro. Dilian Francisca pues se refiere al tema del acuerdo en estos términos.
Bueno, estamos muy contentos. Yo creo que todos los colombianos era lo que anhelábamos después de 55 años de conflicto, de sufrimiento, de guerra en nuestros territorios, que han sufrido no solamente propiamente por el conflicto, sino por ejemplo el Valle del Cauca, el desplazamiento de mucha gente de la costa pacífica que ha sufrido esos rigores de ese conflicto. Entonces estamos muy contentos, vamos a luchar para que esta paz se convierta, esta firma se convierta en realmente una paz duradera y sostenible, y la única forma de hacerlo es logrando que nuestros ciudadanos tengan mejores condiciones de vida, que esos recursos de la guerra se inviertan en inversión social, en poder mejorar el bienestar de las personas, de todos los habitantes de nuestro territorio, que esos acuerdos se territorialicen, y esa es la única manera de poder lograr esa paz.